Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sexto Continente, el café literario de Radio Exterior de España. Toda la creación en español alrededor del mundo. Presenta y dirige Miguel Ángel de Rus. Muy buenas. En Sexto Continente hoy nos dedicamos al humor como bálsamo para nuestras almas. Porque miras ahí fuera al mundo y todos esos enfrentamientos, comportamientos depredadores de gente que se cree humana, gentuza capaz de separar a los niños de sus padres y meter a estos niños en jaulas, y sobre todo gente que se cree buena. Muy buena, razonable. Gente con la verdad siempre de su parte. Así pues, un horror. María José Gómez Sánchez Romate nos presenta Ajuste de Cuentos, un libro de relatos y microrrelatos entre los que el humor se filtra como un rayo de sol entre la tragedia. Bueno, hoy el programa nos está saliendo variadito. Hemos empezado en ese país imaginario Fardelia, hemos hecho unas risas con los Sanfermines, nos ha invitado Enrique Gallud Jardier a la Sacramental, a este acto homenaje a Enrique Jardier Poncela, y ahora vamos a hablar con María José Gómez Sánchez Romate, que ha publicado un libro titulado Ajuste de Cuentos, que reúne relatos y microrrelatos, a veces con humor y a veces no, porque la vida es así. María José, un saludo. Hola, un saludo, ¿qué tal? Yo decía al principio que este ajuste de cuentos hay humor, pero que es como los rayos que vienen entre el cielo a veces un poco nublado. ¿Más o menos tiene algo que ver con la realidad? Bueno, yo creo que la vida siempre es un poco trágica, un poco cómica, esa tragicomedia, ¿no?, que siempre se da. Uh-huh. Y ahí estamos, entre las lágrimas y la risa, y de todo hay en el libro. Hay uno de los microrrelatos que dice: sus profesores continuamente le decían que sus palabras no venían a cuento. A ellos les dedicó su primer libro. Tú eres profesora, ¿no? Sí, soy profesora. O sea, que hay algo de autobiográfico. No digo eso a mis alumnos, no se lo digo. Cuéntanos cómo van surgiendo los relatos de este ajuste de cuentos. Pues la verdad es que yo siempre a veces digo que a veces parece que vienen a buscarme a mí, ¿sabes? Dicen, no, te pones y te salen. Digo, bueno, pues a veces sí, a veces tienes una idea y la vas perfilando. Pero a veces es la realidad la que te trae los cuentos. Uh-huh. La propia realidad a veces es una gran narradora. Y lo que vas viendo, lo que vas encontrándote, las injusticias o lo que quieres un poco sacar a la luz, es lo que te viene a buscar. Y a partir de ahí es de donde salen los cuentos, de donde nacen. ¿En ocasiones las desgracias que vamos viendo en los medios de comunicación pueden hacer que surjan estos cuentos? Sí. No solo los que vemos en medios de comunicación, sino las que vemos diariamente en la calle. Uh-huh. Que a veces no somos conscientes de las pequeñas desgracias. Yo siempre digo que una de mis obsesiones, bueno, ya en los libros, claro, cada escritor tiene sus obsesiones. Yo tengo las mías, pues el paso del tiempo, la pérdida de la inocencia y también las injusticias, pero las pequeñas injusticias. Esas que a veces pasan desapercibidas y que en el fondo son a veces más trágicas casi que las grandes, ¿no? Porque son las que le suceden a las personas, a las individualidades. Entonces, bueno, de ahí también nacen, evidentemente, muchas historias. Sí, yo tengo aquí 2 microrrelatos seleccionados en los que efectivamente se mezcla el humor o un planteamiento que puede tener algo de humor o una visión humorística con una realidad terrible. El primero es: se asustó mucho al ver la sangre. ¿Quién quitaría todas esas manchas? A punto estuvo de dejar de apuñalar a su mujer para que se pusiera a limpiarlas. Tiene su vertiente trágica, pero también su vertiente cómica, porque tú empiezas haciendo el planteamiento de que está viendo la sangre, pero al final resulta que la de la sangre es la que encima tiene que limpiarlas. Sí, bueno, la ruptura de expectativas, ya sabes que la sorpresa siempre muchas veces hace que la gente preste atención a cosas que a lo mejor, si no, pues le pasarían desapercibidas. Uh-huh. Y eso yo creo que sí que a veces juego con eso, con esa ruptura de expectativas, esos finales inesperados. Efectivamente, y luego tengo otro que es más bien triste, pero que tiene su parte de ternura. Se escondía en el campanario cuando su padre le pegaba. Acurrucado entre los nidos le rogaba a las cigüeñas que se lo volviesen a llevar. Aquí es terrible porque juega con algo dramático, pero además con la inocencia extrema del niño. A mí me gusta mucho precisamente eso. Ya te digo que una de mis obsesiones es esa pérdida de la inocencia. Y sí que es cierto que me gusta un poco jugar con eso o plantear, como dices, temas trágicos,
pero buscando venir o llegar desde otro punto de vista, desde otra manera, no sé. Quizá por eso, porque estamos tan acostumbrados a ver tantas desgracias en la televisión que a veces no nos conmovemos con nada. Y hay que buscar pues maneras alternativas para que la gente sea capaz de conmoverse. Y a veces de la conmoción pues llega la reflexión. A veces, nos decías que a veces son los temas los que vienen a buscarte, pero luego el formato, ¿es algo decidido o es algo que también te llega? Porque el libro son mayoritariamente microrrelatos, incluso algunos muy microrrelatos y otros relatos breves. ¿Por qué este formato? Pues a mí los microrrelatos me han gustado de toda la vida, cuando no sé si se estilaban, porque ahora parece que se han puesto un poco de moda, pero de toda la vida me ha gustado porque se parecen un poco a la poesía. Yo empecé con poesía, a mí me gustaba de toda la vida escribir poesía. Y tienen un punto en común, que es esa concisión, es intentar llegar a lo profundo, pero a través de pocas palabras, que a veces pues es difícil saber lo que tienes que poner y lo que no. Y ahora sí que es cierto que se han puesto un poco de moda por el tema de las prisas que siempre llevamos en el cuerpo, pero vamos, que yo es una manera de escribir que he tenido de toda la vida, la verdad. Y yo creo que es un poco por eso, porque se relaciona un poco con la poesía. El microrrelato viene muy bien, ahora que estamos en época de mundiales, porque entre el España-Irán y el Croacia-Argentina, pues te puedes echar una lectura de 4 o 5 microrrelatos. No pueden decir, no, es que a mí no me gusta leer porque me lleva mucho tiempo. No tengo tiempo, efectivamente, pues sí. Aquí no, eso no es excusa. Puedes poner otras, pero esa no. Mientras que esperas que Messi meta un gol, puedes ir haciendo una lectura de unos relatitos breves. 3 o 4 cuentos, ahí puedes reflexionar un poquito entre gol y gol. Hay uno que me ha llamado mucho la atención, no sé por qué me ha hecho pensar en autores como Gila. Cuando murió se fue derecho al cielo, echó un vistazo y pidió el libro de reclamaciones. Sí, esos son con los que yo a veces me divierto, que son pues un poco diversión, y también porque suponen una complicidad siempre con el lector, porque les deja un poco libre, no sé, como un código que tienen que ellos que descifrar, ¿no? Que cada uno interprete lo que quiera. Hay una cuestión, por ejemplo, hay un relato que vas hablando de las edades del hombre, cómo pasa de ser revolucionario a ser conservador y tal, y me hace pensar que a veces hay un fondo moral, aunque no sea habitualmente explícito, pero en algún relato sí que hay un cierto fondo moral más. Sí, yo también creo que sí que lo hay. Bueno, al fin y al cabo, moral o por lo menos de lo que yo considero justo. Sí que me sirve un poco, pues eso, primero personalmente para enfrentar las injusticias y después un poco para intentar que esas injusticias pues lleguen a los demás y de alguna manera les haga reflexionar, y si eso es un fondo moral, pues sí lo tendría. Esa idea de que puedas pensar sobre ellas y a la larga intentar cambiarlas, o al menos te lleve a reflexionar sobre lo que tú podrías hacer al respecto. María José, tú con los alumnos con los que trabajas ahora actualmente, ¿qué edades tienen? Pues tengo de tercero de la ESO, que tienen como unos 14 años, así, y de segundo de bachillerato, 17. Pobrecita, qué época te ha tocado. Bueno, son buena gente. Nadie lo duda. ¿Tú alguna vez has probado a que lean tus relatos o has sacado algo de ellos? O sea, ¿tus alumnos cómo pueden estar en el libro, si es que están de algún modo? Bueno, yo más que de los alumnos he hablado de lo que es la enseñanza, también a veces incluso desde el otro punto de vista, cuando yo era estudiante, o lo que he intentado a veces con ellos es que hagan cuentos cortos, y a veces les cuesta porque confunden el cuento corto con el chiste, y sí es cierto que bueno, si haces un cuento corto de humor o que tenga cierto humor, puede parecer que es lo mismo, pero no, realmente yo creo que el chiste es solo una anécdota que parte a veces de un juego de palabras, mientras que los cuentos cortos tienen que tener siempre un germen de una historia y tienen que dejarte una huella que te haga a ti pensar lo que hay detrás de lo que te están contando. Entonces a veces no te creas que es fácil, pero sí que intento un poco que a veces pues ellos también hagan cuentos, por lo menos, y que se metan un poco en la literatura. A ver, ahora viene la pregunta de compromiso. Acabamos de cambiar de ministro de Cultura. Bueno, hemos tenido 3 ministros de Cultura en 10 días. Somos un país rico. Nos podemos dar el lujo de tener muchos ministros de Cultura en muy poco tiempo. Y yo soy de los muchos que consideran que uno de los problemas que tenemos serios es la falta de lectura en el sistema educativo. Sí. Que además para mí se agrava porque al final hay 3 o 4 editoriales que por algunas razones que no deberían ser copan prácticamente los colegios e institutos con textos que muchas veces no merecen ser leídos,
¿Qué podríamos hacer o qué le podríamos decir al ministro? Es una cosa que yo últimamente pido, que se le diga cosas a los ministros. ¿Qué le podemos decir al ministro que pueda hacer para que los españoles volvamos a leer como quizá en algún tiempo mitológico hemos leído? Bueno, fundamentalmente a todos los políticos que tienen algo que ver con los sistemas educativos, lo que tendrían que primero es estar dentro de las aulas y saber de qué va. Porque, bueno, muchas veces toman decisiones desde los despachos y, evidentemente, pues no es lo mismo conocer de primera mano lo que sucede en las aulas que luego desde un despacho decidir. Eso sería, yo creo que lo fundamental. Lo de leer, bueno, el problema es que estamos luchando contra una generación pues que está sobre todo sometida, ya sabemos, a las máquinas. Yo creo que habría un poco que buscar ahí el camino intermedio en el que ellos se sintieran identificados con lo que leen. Porque el problema muchas veces es ese, que no se identifican, no les gusta lo que leen, y cuanto menos lees, menos quieres leer, evidentemente, menos entiendes lo que lees. Es como cuando menos haces el amor, menos ganas tienes. Efectivamente, pues esto es lo mismo. Entonces, que lean cosas que le interesen, pero ¿cómo lo conseguimos? Porque yo, por ejemplo... Con las palabras, como tú has dicho, las palabras para mí son casi como seres vivos, hay palabras hermosas y hay que enamorarse de ellas. Yo creo que esa sería la idea, intentar un poco que les guste lo que ellos van a leer. No solamente leyendo, sino escribiendo, teniendo esa relación íntima con las palabras que no tienen. A veces han perdido el gusto por las palabras, no solamente la lectura, sino que cuando ya tienes una palabra un poquito difícil, como que pierden la perspectiva de lo que significa. Entonces, cuanto menos palabras utilices, menos capacitado estás para entenderlas. Sí. Esa sería un poco la idea, que entendieran que cuanto más vocabulario tienes, pues mejor puedes expresarte, más vas a poder tus pensamientos llevarlos a la práctica de manera escrita o de manera oral, y que también tiene su punto práctico para la vida. Pues ahí está el planteamiento. Y para acabar, me gustaría que María José Gómez Sánchez Romate, si tuvieras el libro Ajuste de Cuentos por ahí cerca, nos leyeras uno de los relatos o de los microrelatos, lo que más te guste. Pues mira, si quieres te leo uno que viene al caso por lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se titula? No tiene título. Algunos no tienen, bueno, algunos sí, pero la mayoría no tienen título. Están numerados, sí, pero no tienen título. Bueno, vamos a ello. Nunca he tenido firmes convicciones. Desde la infancia, mi opinión ha fluctuado según mis intereses y he convertido en hábito el difícil arte del simulacro. Mi única norma de conducta ha sido la creencia de que la clave del éxito en la vida es el fingimiento y la adaptación a las circunstancias. Mi única moral ha sido la certeza de que todo es lícito para conseguir mis objetivos. Mi único desvelo ha sido maquillar la deshonestidad hasta convertirla en mérito. Mi único interés ha sido encubrir mi codicia con la palabrería del bien común. Mi madre decía que acabaría mal. Mi padre decía que mentía sin escrúpulos, pero con gracia. Ambos tenían razón. Me hice político. No sé por qué estaba pensando en el final. Tengo aquí uno de los invitados del programa que ha sentido también. Pues María José Gómez Sánchez Romate, muchas gracias y que ese Ajuste de Cuentos sea todo un éxito. Esperemos. El día 9 sale a las librerías y luego, pues nada, que las palabras se echen a rodar. Que sean las librerías las que decidan. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.